Buenos días, estudiantes. Feliz inicio de mes. Les doy la bienvenida al mes de junio con los ejercicios del efecto Doppler. La retroalimentación de la actividad pasada. Una onda sonora es más fuerte cuando la fuente sonora se acerca. Pues se considera que las ondas de baja frecuencia tienen o representan un sonido más grave, es decir, que las ondas de frecuencia alta tienen un sonido más agudo y por ende un sonido más fuerte. El efecto Doppler no se evidencia en el concierto. La respuesta es porque el efecto Doppler es la aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo entre la fuente, el emisor o el medio. Entonces vemos como en el ejemplo del concierto, pues no se evidencia un movimiento relativo entre la fuente y el emisor o el medio. El aparente cambio de frecuencia de una onda en el efecto Doppler es producido por el movimiento, como decíamos anteriormente. El efecto Doppler es el cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento entre la fuente, el emisor o el medio. La frecuencia de una onda sonora en reposo es de 350 Hz. Si el observador se encuentra en un móvil que viaja alejándose a 343 metros sobre segundos, la frecuencia del sonido es percibido es listo. No se percibe sonido es la respuesta, y no se percibe sonido es porque el auto se está alejando, la fuente sonora está en reposo, entonces la frecuencia que percibe la persona es demasiado mínima, tanto que puede considerarse como que no percibe el sonido, no alcanza a escuchar. Y ejercicio del efecto Doppler. La frecuencia del silbato de una locomotora de tren es de 350 Hz. El tren viaja con una velocidad de 20 metros sobre segundos. ¿Qué frecuencia percibe un observador en reposo cuando el tren se acerca? Y cuando se aleja, dato, la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Entonces primero vemos cuál es la frecuencia de un observador en reposo cuando el tren se acerca. Y esta es mi fórmula cuando el observador está en reposo, pero la fuente está en movimiento. Los datos que tengo son la velocidad de la fuente, que es de 20 metros sobre segundo, me lo da el ejercicio. La frecuencia de la fuente, que es de 350 Hz, a mí me la da el ejercicio. Y me dan la velocidad del sonido, que es igual a 340 metros sobre segundo. Reemplazando, tengo que la frecuencia que percibe el observador es de 375,85 Hz. Las frecuencias están determinadas por unidades de Hz. Y también vamos a ver cuando se aleja. ¿Qué pasa si ya la fuente no se acerca, sino que se aleja? Esta es mi fórmula de cuando el observador está en reposo y la fuente se aleja. Los datos que tengo es la velocidad de la fuente, 20 metros sobre segundos, la frecuencia de la fuente, 350 Hz, y la velocidad que me da el ejercicio, 340 metros sobre segundos. Normalmente en los ejercicios, cuando no me están dando la velocidad, se entiende que es 340 metros sobre segundos, a menos que el ejercicio te dé una diferente. Depende del medio donde se encuentre. Y reemplazando tengo que la frecuencia es de 330,55 Hz. La frecuencia que percibe el observador cuando la fuente emisora se aleja. Siguiente ejercicio. La sirena de un camión de bomberos en reposo emite con frecuencia de 400 Hz. Calcula la frecuencia que percibe un ciclista
con una velocidad de 10 metros sobre segundos. El dato es que la velocidad es igual a 340 metros sobre segundos. Entonces hay que calcular la frecuencia cuando el ciclista se acerca y cuando el ciclista se aleja. Entonces, ¿cuál es la fórmula cuando la fuente emisora está en reposo, pero es el observador quien se acerca? Pues esta es mi fórmula. Y los datos que tengo es la velocidad de la fuente, que es igual a 10 metros sobre segundos, me lo da el ejercicio. En este caso sería la velocidad del ciclista, la frecuencia de la fuente emisora, que es de 400 Hz, que es la sirena, y la velocidad, que es de 340 metros sobre segundos. Reemplazando, tengo que la frecuencia que percibe el ciclista cuando se acerca es de 411,76 Hz. Y cuando el ciclista se aleja, aquí está mi fórmula, los datos serían exactamente los mismos. Y reemplazando, tengo que la frecuencia que percibe el ciclista cuando se aleja es de 388,24 Hz. Y el compromiso. Gracias.